Eh, Panamá es un país que desde el 2019 ha tenido distintos momentos importantes de lucha. En el 2019 hubo elecciones, salió electo un partido neoliberal, eh, ni siquiera le puedo decir socialdemócrata, y en ese gobierno, ese mismo año, que intentó imponer reformas constitucionales que afectaban el derecho a recibir presupuesto por parte del Estado de las universidades públicas, un levantamiento juvenil dirigido por mujeres entre 17 y 35 años contra esas reformas constitucionales como expresión del descontento de la juventud ante la falta de oportunidades. Fue un mes entero de luchas contra la Asamblea de Diputados y contra el Ejecutivo, eh, logrando derrotar esas reformas constitucionales. Vino la pandemia y al salir de la pandemia en el año 2022 hubo un mes de huelga docente con manifestaciones también de los sindicatos. Se conformó varias alianzas, entre ellos la alianza Polo Unido por la Vida, y eh, se luchaba por detener el alza escandalosa del combustible, que fue la mecha que prendió el conflicto, pero también el aumento de la comida, los precios impresionantemente altos de los medicamentos, el desabastecimiento de medicamentos e insumos en las farmacias y hospitales públicos, y por lograr que efectivamente eh, se diera el 6% del PIB para educación, que está en la ley y nunca se cumplía. De esas demandas se lograron dos. Se logró rebajar de $5.50 a $3.25 la gasolina, el combustible, y se logró aumentar del 6 al 7% la asignación al Ministerio de Educación, a educación en general, que fue concretada para este año 2024. Pero las otras demandas no se lograron. Y ese descontento anidó en el año 2023, cuando el gobierno volvió a imponer al pueblo panameño un nuevo contrato para una mina existente de First Quantum International, que venía funcionando fuera de la ley, porque previamente en 1997 había habido un fallo de la Corte Suprema declarándola inconstitucional. Los gobiernos habían demorado años en reconocer el fallo, en subirlo a la Gaceta Oficial, y ahora el gobierno de ese momento intentó imponer en 3 días la aprobación del contrato ley en la Asamblea de Diputados, lo firmó el Ejecutivo y lo subió enseguida en Gaceta Oficial, a diferencia de los 20 años que demoró la Corte en fallar la inconstitucionalidad y los 4 años en subirlo en Gaceta. Esto provocó una explosión social que venía precedida y garantizada porque desde agosto los movimientos sociales estaban en las calles, fundamentalmente los movimientos magisteriales, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, centrales obreras, movimientos comunales, estudiantes de las universidades, en contra de ese proyecto de ley. Y hubo una explosión social que terminó cuando en noviembre, el 28 de noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia se vio obligada a declarar nuevamente inconstitucional la explotación de minería a cielo abierto que nos estamos refiriendo. E incluso se aprobó una ley de moratoria. Hubo elecciones este año. Lamentablemente, el candidato ungido por el que fue presidente
hace 15 años atrás, en un periodo de bonanza económica donde hubo muchísimo empleo, recibió la votación favorable de la población. Ahora solo votó por él el 27% del padrón electoral, el 34% de los votantes. En Panamá no existe segunda vuelta, no existe balotaje. Y esta persona hace parte de esa corriente internacional de gobiernos de mano dura, de gobiernos extremistas, estilo Trump, estilo Milei en Argentina, estilo el Bolsonaro que sufrió Brasil, o Melo, la gobernante fascista en Italia de que sufrió Mussolini en el siglo pasado. O quiero decir, pero este gobierno se presentó como un gobierno que iba a solucionar los problemas de empleo de la población. Y el presidente Mulino se presentó también de manera más calmada, más atemperada. Incluso rechazó que era un gobernante de ultraderecha, lo que dijo que era un gobierno empresarial. El principal proyecto de este año de ese gobierno es un proyecto de ley en el cual disminuye el monto de las pensiones que ya de por sí eran malas, porque cuando usted se jubilaba perdía el 40% de su capacidad adquisitiva, porque iba al 60% de su salario. La mayoría de la población trabajadora de este país no llega a los $700 de salario. Intenta aumentar la edad de jubilación a 3 años. Las mujeres hasta ahora se están jubilando a los 57, los hombres a los 62, quedarían los hombres en 65, las mujeres en 60, lo cual es castigar doblemente a las mujeres, porque son las que tienen peor perspectiva laboral en función de los roles tradicionales que se les asigna en esta sociedad machista patriarcal, pero también por el tema de la informalidad, son las que más sufren la informalidad. El 47% de la población económicamente activa es informal. Es informal. Hay cerca de 770,000 informales en este país. Y hay 114,000 informales en empresas formales. O sea, evadiendo el pago de las cuotas de la seguridad social. En el año 2005, otro gobierno neoliberal de Martín Torrijos cerró la entrada de cotizantes al Fondo Solidario de la Caja del Seguro Social y creó cuentas individuales. Ahora, este gobierno aspira a dar el último apretón de la llave contra el sistema solidario que ahora no tiene cotizantes, porque el sistema solidario significa que los cotizantes de ahora pagan la jubilación de los pensionados, pagan las pensiones. Y cuando ellos se jubilan, los que vienen a la generación de atrás se lo paga a ellos. Ese es el sistema solidario. Resulta que al pasar desde el 2008 a cuentas individuales a los que entraban a trabajar, se cerró la entrada de cotizantes. Bueno, el proyecto de ley quiere aumentar la edad de jubilación y disminuye el monto de las pensiones, porque las cuentas individuales son lo fundamental, pero además aspira a entregarle los fondos de la seguridad social a la administración de la empresa privada. O sea, el proyecto que se desarrolla en Chile y en otros fracasado en Chile y en otros países. Con lo cual, en vez de pensionarse con el 60% del salario, se va a haber pensiones de 20% del salario, de 30% del salario, o sea, se va a disminuir
más de la mitad las pensiones en este país. Es un atraco salvaje de la oligarquía panameña. Presidente de la República invitó a la presidencia para escuchar, no quiso en ningún momento entrar a negociar, a escuchar las propuestas de las fuerzas vivas del país. De 12 sectores que asistieron, 11 plantearon regresar al sistema solidario las cuentas individuales. Con eso, según informa la OIT, hasta el año 2043 no habría ningún problema de liquidez. Pero además se propusieron 10 medidas que permitían sanear completamente el sistema sin ningún aumento de edad de jubilación ni nada. Es más, en esas conversaciones en la presidencia, ningún sector, ni siquiera la empresa privada, se atrevió a plantear el aumento de la edad de jubilación. Bueno, de los 12 sectores que asistimos, 11 estamos por el regreso al tema solidario. La Universidad Estatal, la Universidad de Panamá, ha sido la cabeza y la matriz de las propuestas económicas viables para resolver este problema. Y en este momento, el proyecto de ley, distinto a lo que la mayoría de los sectores plantearon, ya está en la Asamblea de Diputados. Y en la Asamblea de Diputados se está permanentemente asistiendo personas y organizaciones a expresar en el primer debate cuáles son sus criterios. La absoluta mayoría está planteando el tema de volver al sistema solidario. Pero en cambio el presidente de la República, en su conferencia de prensa que da todos los jueves, él, que nunca en la campaña electoral habló de la caja del Seguro Social, ni habló de las pensiones, ni se presentó a ningún debate, y cuando fuimos a la presidencia, lo primero que le preguntamos es: exponga su propuesta, y no la expuso cuando la tenía escondida, está descalificando todas las propuestas, diciendo que son propuestas que no tienen ninguna base económica. Cuando es al revés, la propuesta de ellos, incluso hay diputados que han denunciado que no tienen ninguna base actuarial, ninguna fundamentación. Bien, estamos enfrentando un intento por expropiarle sus fondos a los trabajadores y trabajadoras, desmejorar sus pensiones y proceder a alargar los años de jubilación y entregarle los fondos a la empresa privada. Esa es la pelea que está planteado. El gobierno piensa que en el mes de diciembre, aprovechando Navidades, ellos van a poder imponer eso en la Asamblea de Diputados, y el movimiento social, con la Alianza Pueblo Unido, con el Frente de Acción Magisterial, que son los gremios más importantes, y todos los gremios magisteriales, el sector organizado de la sociedad está enfrentando ese intento. Y lo vamos a volver a hacer. Ellos están confiados en que diciembre va a desmovilizar. Y nosotros sabemos que sí va a haber fuerza para movilizar. El próximo año aspiran a abrir la mina que fue rechazada en las calles. En el 2023 hubo un levantamiento civil que cerró este país con barricadas, con cierre de calle, con los barrios participando espontáneamente. Bueno, si ellos piensan que van a imponer en diciembre ese proyecto de ley, aprovechando que salimos de clase los docentes, los estudiantes, que son la fiesta de Navidad, la van a tener muy difícil. Porque se va a juntar la lucha porque se derogue esa ley si le imponen, y la lucha contra la mina. En otras palabras, este es un gobierno duro que continuó con la medida de mantener congelados los fondos del Sindicato Único de Trabajo de la Construcción como medida de represalia contra ellos. Se ha suavizado un poco la medida, pero que también los fondos que por ley, por parte de un impuesto que se llama seguro educativo, le corresponde a los gremios docentes, también ilegalmente están impidiendo su uso para capacitación gremial. Indico esto para decir que estamos
en los marcos de lo que el Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo ha estado planteando y que nos quieren aplicar estas medidas de neoliberalismo salvaje, capitalismo salvaje, como hicieron en países que ya están de vuelta de esas medidas demostradas como fracasadas. Agradezco la atención de otras voces de educación y estamos en la calle, estamos en la Asamblea de Diputados, estamos en la labor de pelear la conciencia y la capacidad de movilización que ya demostró nuestro pueblo. Muchas gracias.